Bueno, entonces vamos ahora a hablar de la rodilla. La rodilla es una articulación que depende mucho de sus ligamentos para la estabilización. Por lo tanto, la conformación de sus ligamentos y la dirección de sus ligamentos es sumamente importante. Y es por ello que debemos aprendernos. Fijémonos que no es como en la cadera, que la forma del acetábulo se conforma bastante con la cabeza del fémur. En el caso de la rodilla, fijémonos que son unos cóndilos femorales que son bastante curvos, son bastante convexos, sobre todo en dirección anteroposterior y no tanto lateral, no tanto coronal, pero eso se articula con las tibias, perdón, con los platillos tibiales, que es algo plano. Y ahí es cuando necesitamos de los meniscos para que le den congruencia articular, es decir, que sean congruentes la rodilla, perdón, el cóndilo femoral con el platillo tibial, que es algo plano. Entonces, una de las cosas es los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados que vemos aquí, perdón, que vemos aquí, que ellos se van a insertar en el cóndilo, este es el cóndilo lateral y en el cóndilo medial. Ahora, ellos tienen tres direcciones, es decir, en tres sentidos, en tridimensional, así como nos aprendíamos que es la dirección del corazón. En este caso, tienen uno que se dirige hacia medial, hacia lateral, que es este, y el otro que es hacia lateral. Pero siempre se nos olvida cuál es que se dirige hacia lateral y cuál hacia medial, porque tenemos un cruzado anterior y un cruzado posterior. Entonces, lo que tenemos es que consonar, acordarnos de esta mnemotecnia: AE pi, AE pi. Entonces, AE de que el anterior se va a insertar en el cóndilo externo. El anterior se va a insertar en el cóndilo externo. Vemos cómo aquí el ligamento anterior en la espina tibial anterior, que está en el centro de la tibia, en la espina tibial anterior, se va a dirigir hacia el cóndilo externo, que es este, porque este es el peroné. En cambio, pi viene de que el cóndilo posterior se va a insertar interno. El cóndilo posterior se va a insertar en el cóndilo interno. Entonces, es la manera como nos lo debemos aprender. Ahora, por lógica, el anterior se va a dirigir hacia posterior y el posterior se va a dirigir anterior. Entonces, ya ahí tenemos las tres direcciones. El ligamento cruzado anterior se dirige hacia arriba, porque va al fémur, hacia lateral, porque va al cóndilo externo, ¿verdad? Y hacia posterior. En cambio, el ligamento cruzado posterior se dirige hacia adelante, hacia medial y hacia arriba. Aquí lo vemos también. Cruzado anterior, insertándose en el cóndilo lateral, aquí está el peroné, y el cruzado posterior que se dirige hacia el medial. Otra cosa que nos preguntan frecuentemente es los meniscos, la conformación de los meniscos. Si se fijan, uno es más cerrado que el otro. El libro dice que uno tiene forma de C, que sería este,
y el otro tiene forma de O, a pesar de que no está cerrado, pero así lo mencionan los libros para comentar sobre ellos. Sin embargo, entonces siempre se nos olvida cuál es el que tiene forma de O y cuál es el que tiene forma de C. La manera de acordarnos de eso primero es recordar el eje mecánico que tiene el miembro inferior, que el eje mecánico va desde la cabeza del fémur hasta el centro de la tibia. Cuando uno pasa una línea a través de eso, esa línea va a pasar por el cóndilo medial. Eso quiere decir que el peso del cuerpo reside más que todo en el cóndilo medial. El peso del cuerpo reside más en el cóndilo medial. Por eso, el cóndilo medial desciende más. El cóndilo medial desciende más que el lateral. Normalmente aquí en los dibujos casi eso no se ve. Pero si uno ve las rayos X, yo no sé si tengo una aquí. Aquí está. El cóndilo medial desciende más, poquito más. Tienen que acercarse y verlo, que el cóndilo medial desciende más que el lateral, porque el peso del cuerpo pasa por ahí. Entonces, como él desciende más, él hace que el menisco de ese lado se abra más. Por lo tanto, así es que yo me acuerdo que el menisco medial es el que se abre, es decir, que tiene forma de C. En cambio, el menisco lateral es el que permanece cerradito en forma de O. Los ligamentos cruzados, su función es evitar que haya un desplazamiento anterior o posterior de la tibia. Por eso es que los examinamos con la maniobra de cajón, que llevamos la tibia hacia adelante o hacia atrás y ver que eso no lo permitan los ligamentos cruzados. Entonces aquí vemos en una rayos X anteroposterior de la tibia, vemos cómo está la diáfisis femoral, los cóndilos que ya dije, el medial y el lateral, porque el peroné no los dice, porque el peroné siempre es lateral, y los platillos tibiales con las espinas tibiales. Aquí está otra vez ver los ligamentos colaterales, que entonces, o sea, ya vimos las otras estructuras, pero entonces en la rodilla vamos a ver lo que son los ligamentos colaterales, que ellos evitan el desplazamiento hacia los lados de la tibia en cuanto al fémur. Entonces tenemos el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral o peroneo. Recordar que la articulación de la tibia está conformada por 3 articulaciones, más o menos como lo es el codo. Tenemos una articulación femoropatelar entre la rótula y el fémur, la femorotibial como tal, que tiene 2 compartimientos, y la tibioperonea proximal, que es esta que está aquí. Una de las cosas que tendemos a olvidar en la pierna es el recorrido de las safenas. Tenemos la safena mayor y la safena menor. Las dos, ellas parten de un arco en el dorso del pie que se forman por las venas y entonces parten en los extremos de ese arco. Una va por el lado lateral y otra va por el medial. Si yo las veo a este nivel, siempre nos tendemos a olvidar cuál va por qué lado. Entonces, yo lo que hago es acordarme del callado de la safena. El callado de la safena aquí arriba, ¿verdad?, que ella drena en la vena femoral, eso ocurre medialmente. Eso ocurre a nivel medial. Y eso lo hace la safena mayor. Entonces, como la safena mayor hace eso a nivel medial, quiere decir que la que sale de abajo es la safena mayor. La que sale medialmente es la safena mayor. En cambio, lateralmente sale es la safena menor.
¿Por qué menor? Porque ella no llega hasta el muslo, sino que llega hasta el rombo popliteo. Fijamos aquí, ella llega hasta aquí, hasta el rombo popliteo, donde drena. Se mete en el rombo popliteo, perdón, aquí no lo tengo. A ver si lo logramos conseguir rapidito. Aquí viene la safena menor y se mete en el rombo popliteo, donde drena en la vena poplitea. Ok, en cuanto a la anatomía de la pierna, solamente para recordar los músculos que la conforman, que son un poquito menos complicados de aprender y de memorizar, no tanto sus inserciones, sino su disposición, no como lo es los del muslo. Fijemos que entonces la pierna tiene 4 compartimientos: un anterior, un lateral donde están los peroneos y uno posterior que se divide en dos, que se divide en un compartimiento superficial y uno profundo. ¿Por qué? ¿Por qué no los llamo simplemente plano, superficial y profundo? Porque ellos están divididos por una fascia. Esto es la pierna, esto es anterior, el compartimiento anterior, este es el lateral donde están los peroneos, y el posterior, que son estos dos, están divididos por esta fascia. Eso hace que entonces esto sea un compartimiento profundo y este el compartimiento superficial donde están los gemelos y el sóleo. Aquí está. Los gemelos más superficiales, el sóleo más profundo dentro del superficial. Y profundo como tal, vamos a ver los otros tres. Entonces, en los anteriores, cuando siempre empezamos a estudiar la pierna, se nos hace facilito aprendernos los anteriores, que son de medial a lateral. Se llaman el tibial anterior, extensor largo del dedo gordo y extensor común de los dedos. En los laterales tenemos el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, que ahorita cuando lleguemos a la parte del pie, les voy a hablar de cómo aprenderse dónde se inserta el largo y dónde el corto. En el caso del posterior, si pueden apagar el micrófono, por favor. Ajá. Cuando llegamos al posterior, tenemos los superficiales que les mencioné, que son los gemelos y el sóleo. Y en los profundos tenemos los mismos del anterior. Así como tenemos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo y extensor común de los dedos, en lo profundo tenemos el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor del dedo gordo. Ahí me faltó ese, flexor del dedo gordo. Ahora se fijarán que hay músculos que no les mencioné. Primero, este músculo no lo mencioné porque es parte de los músculos que son inconstantes. Peroneo anterior. Entonces él no está aquí con los peroneos porque él es más hacia anterior, pero él es inconstante. En cambio, estos siempre están: peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. El otro músculo que no mencioné es el plantar delgado. También es un músculo que tiende a veces a no estar. Por eso la unión de estos dos, de los gemelos con el sóleo, es lo que se llama tríceps sural. Tríceps sural. Pero hay veces cuando aparece el plantar delgado y él a veces aparece hasta unido en el tendón de Aquiles con estos otros tres y se puede llegar hasta llamar el cuádriceps sural. El popliteo, otro músculo que no mencioné, también es un músculo inconstante y que él forma parte del piso del rombo popliteo, o sea, en la parte posterior de la rodilla, pero él es inconstante. Aquí yo normalmente también les menciono los movimientos del pie
cómo se llaman los movimientos del pie para que cuando ustedes estudien entonces los músculos de la pierna y les vaya diciendo las acciones que dan estos músculos, ustedes puedan entender cómo es que se está moviendo el pie. En este caso entonces tenemos que el pie, así como la mano, se mueve en los tres planos. Tenemos un plano antero-posterior, como cuando uno está acelerando. Entonces se mueve a través de este eje, se mueve a través del plano sagital y eso se llama, si el dedo se está acercando hacia adelante, se está moviendo hacia adelante, eso se llama flexión dorsal. O dorsiflexión, también se le llama dorsiflexión o flexión dorsal. Y si estás acelerando, es decir, estás moviendo la planta del pie hacia abajo, eso se llama flexión plantar. Hay unos que le llaman a esto extensión y a otro y a esto flexión, que estaría correcto porque los músculos que son anteriores son extensores. Por eso, aquí ven, los anteriores son extensores y los inferiores, los de la planta del pie, son flexores. Sin embargo, esa es la nomenclatura que normalmente se usa: dorsiflexión y flexión plantar. El otro movimiento que ejecuta el pie, pero ya en mucho menor grado, es que el dedo gordo se desplace hacia adentro o hacia afuera, es decir, alrededor de este eje, del eje de las Y. Ese movimiento se hace a nivel proximal en la tibia. Ese movimiento se llama hacia adentro, se llama aducción, y hacia afuera se llama abducción, o sencillamente rotación interna o rotación externa. El otro movimiento es que el pie se mueva alrededor del eje de la Z, esta Z que está aquí. Es decir, que si yo estoy aquí, supónganse que este es un paciente que está aquí, y yo estoy parado aquí, de pie. Entonces él me quiere enseñar la planta del pie. Entonces rota el pie y me enseña la planta del pie. A ese movimiento se le llama supinación del pie. Por el lado contrario, si yo estoy de pie aquí y entonces quiero verle la planta del pie, entonces él rota el pie hacia acá y entonces eso se le llama pronación. Ahora resulta que si intentaron hacer estos movimientos mientras yo les hablaba, se dan cuenta que los movimientos no son puros. Es decir, el pie no puede hacer un movimiento solamente de supinación, o solamente de pronación, o solamente de rotación externa o interna. Él trata no, sino que su conformación, su configuración anatómica y muscular hace que él que haga tres movimientos a la vez. Es decir, si yo voy a hacer el movimiento de supinación, que es enseñarme la planta del pie si estoy de este lado, el pie tiende a hacer dorsiflexión, perdón, el pie tiende a hacer flexión plantar, que es como acelerar, y a la vez también tiende a hacer rotación interna para ayudarse. Entonces, la unión de esos tres movimientos, rotación interna, flexión plantar y supinación, a eso se le llama inversión. Inversión del pie. Entonces, el movimiento del pie es como normalmente se usa biomecánicamente, que el pie hace, es de inversión. Y eversión es los otros tres movimientos combinados. Que normalmente si yo voy a enseñar la planta del pie de este lado, no puedo hacer una pronación pura. Hago pronación, rotación externa y dorsiflexión. A ese movimiento se le llama eversión. Entonces, aquí tenemos más o menos los ejes en los que se mueve el pie y por eso, fíjense cómo es cruzado y no es completamente transverso, sino como diagonal, y por eso el pie tiende a irse hacia lateral. Una de las cosas que también hablamos en este punto
fijémonos que en cuanto a la irrigación venimos de la aorta, pasamos por la ilíaca primitiva, ilíaca externa, pasamos por el anillo crural, la arteria se convirtió en femoral superficial, la femoral superficial pasa por el anillo del tercer aductor y se convierte en poplitea. Después, entonces la poplitea, que la van viendo aquí cómo se va describiendo, ¿verdad? Esta es la poplitea, ¿verdad? Entonces la poplitea, cuando pasa por el arco tendinoso del sóleo, da una rama que se llama tibial anterior, y entonces ahora la poplitea no se llama poplitea sino tronco tibio peroneo. Este tronco tibio peroneo se va a dividir en una arteria tibial posterior y una peronea. La peronea obviamente que me va a irrigar los músculos del compartimiento lateral, y la tibial anterior me va a irrigar los músculos del compartimiento anterior. La tibial posterior los del compartimiento posterior, tanto superficial como profundo. Entonces aquí tenemos la arteria poplitea que cuando llega al arco del sóleo da la tibial anterior y se continúa ya con lo que es el tronco tibio peroneo. Aquí tenemos el músculo sóleo, los gemelos y el sóleo, que son del compartimiento superficial, en conjunto con este músculo que le dije que era inconstante, que es el plantar delgado. Aquí tenemos entonces la arteria peronea, que después me va a dar la tibial anterior. Aquí se va a llamar tronco tibio peroneo, y de allí entonces se divide después en tibial posterior y peronea. Entonces, en las arterias de la rodilla son más que todo articulares, que son de la misma arteria poplitea, son articulares superiores, media e inferiores. Tienden a hacer preguntas de examen. Y me da también las gemelares para los músculos de los gemelos. Recuerden que ellos se insertan bastante aquí arriba, encima de los cóndilos femorales. Y por ello, fracturas a nivel supracondilia desplazan hacia posterior el fragmento distal del fémur. Entonces esto sería aquí tibial anterior, tronco tibio peroneo, aquí me da la peronea y tibial posterior. Aquí otra vez igual, como en un cadáver, como se ve. Y entonces aquí lo vemos. Repasemos otra vez. Femoral, poplitea. Poplitea, al llegar al arco de sóleo, que es este, me da la tibial anterior, de tronco tibio peroneo, que me va a dar tibial posterior y peronea. A nivel anterior vamos a ver que aquí viene entonces la arteria tibial anterior, que al pasar por el retináculo extensor del tobillo, se va a convertir en la arteria pedia. La tibial posterior, al pasar por el maléolo medial, se va a convertir entonces en lo que es la plantar interna y externa para irrigar lo que es la planta del pie. Este es un paciente que tuvimos en el servicio con una luxación de rodilla con lesión de la arteria peronea. Vemos como aquí está la femoral, esta sería la profunda, aquí la superficial, esta es una arteriografía poplitea, y vean cómo se va dividiendo tibial anterior y el tronco tibio peroneo, entonces la peronea y la tibial posterior. Ahora, fíjense cómo aquí se interrumpe el riego sanguíneo. Igual se ve aquí en cada una de las fotos. Esta es una paciente en el hospital en Caracas, el Padre Machado, una paciente con un tumor óseo a nivel de la cabeza del peroné. Paciente bastante joven. Este es el sitio donde se había tomado la muestra
para biopsia. Y bueno, se hizo una incisión de bastante proximal hasta bastante distal, ¿no? Obviamente nos vamos a conseguir aquí el ciático poplito externo que pasa por la cabeza del peroné. Se ligó, se fijó, se hizo la referencia. Ahí está el TU saliendo. Y aquí, claro, un poquito difícil de explicar, pero ahí vamos viendo la anatomía de se consiguió el tumor bastante posterior. Veían en los rayos X que el tumor se extendía bastante posterior y nos conseguimos el tronco tibio peroneo. Este aquí, la arteria y la vena. Bueno, creo que les había dicho al principio, cuando les decía que la arteria, que la vena tendía a ser más azulita, y bueno, aquí ven las diferencias entre las dos. Claro que no es una diferencia que se ve fácilmente, pero también te ayudas palpándola. Aquí están las dos. Y el tumor. Aquí está, este es el ciático poplito externo. Y aquí el ciático poplito interno, medial, que es el que va por detrás. Aquí esta foto, no me fijé, ya era el final, me dejaron sacar la foto, pero no me fijé que el ciático poplito externo estaba exactamente encima de aquí del ciático poplito interno, que es el que se ve aquí. Y bueno, ya para culminar lo que es la anatomía del pie. Quería hablarles de la anatomía del pie, cómo se ordenan los huesos. Es una de las cosas que quiero que se lleven claro. Y segundo, cómo grabarse lo de las articulaciones, que es la de Chopard y la de Lisfranc. Fijémonos primero que tenemos, así como en la mano, tenemos, ¿verdad?, los huesos del carpo. Entonces en estos serían los huesos del tarso, ¿verdad? Entonces después vendrían los metatarsos y de último las falanges. Ahora, siempre pensamos que estos huesos aquí están todos regados, no como en la mano, que en la mano tengo la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo. Y listo, tengo 4 y 4. En cambio aquí es un poco más complicada la cosa, porque primero tengo estos dos huesos aquí, que casi siempre son fáciles de aprender, que son el astrágalo y calcáneo. El astrágalo, tengo que aprenderme que el astrágalo es medial porque él se articula, con la tibia. En cambio el calcáneo es lateral. Después de estos son los huesos de la primera fila del tarso. Entonces, entre la primera fila y la segunda fila, esta articulación llamada articulación de Chopard o articulación medio tarsiana, ¿verdad? Después vienen estos poco de huesos aquí, que son el escafoide o navicular, porque tiene forma de una lanchita, las tres cuñas, que siempre van a ir con el primer metatarsiano, primera cuña con primer metatarsiano, segunda cuña con segundo metatarsiano, tercera cuña con tercer metatarsiano, y entonces cuarto y quinto se conformaron con tener una sola cuña para ellos, pero no se llama cuarta cuña, sino el cuboides. Entonces escafoides, tres cuñas y el cuboides. Después de esto, entonces se acabó el tarso y entonces viene el metatarso. Por lo tanto, esta articulación se llama tarso metatarsiana. Ahora siempre nos confundimos, y esta se llama articulación de Lisfranc, porque Lisfranc las estudiaba en las guerras que eran a caballo, y entonces muchas veces los jinetes se caían porque en la batalla, y quedaba el pie en el estribo. Entonces al quedarse el pie en el estribo se abría el pie y se hacía una amputación traumática a ese nivel. Entonces, como él las estudió, llamó a la articulación de Lisfranc. Ahora, ¿cómo acordarnos cuál es la de Chopard y cuál es la de Lisfranc? Bueno, yo lo que hago es,
que si ustedes se fijan que esta articulación es curva, tiende a ser curva, entonces digo que como la C es curva, es la de Chopin. En cambio, esta articulación por biomecánica es aguda, o sea, tiene ángulos agudos, no tiene curvas, sino ángulos agudos. De hecho, es como una llave, y de hecho, siempre el segundo metatarsiano está más incrustado en el tarso, porque él es la llave de esta conformación de la articulación del isfrán. Entonces, como hace ángulos agudos, como lo hace la L, entonces ahí eso hace que yo me acuerde de la articulación de Lisfranc. Entonces este es el astrágalo, ¿verdad? Visto por debajo, que él va encima del calcáneo. Aquí ustedes se están fijando que el astrágalo es medial y el calcáneo es lateral, pero en verdad el astrágalo está encima del calcáneo y forman esta articulación, ¿ves? O sea, ellos estaban así y entonces yo lo abro, ¿verdad? Y para verlo por debajo, sí. Entonces, entre ellos dos, entre el astrágalo y el astrágalo, entre el astrágalo, y el calcáneo se forma una articulación, es esta llamada articulación subastragalina. Articulación subastragalina. Y entre ellos pasa un conducto llamado seno del tarso o conducto astrágalo-calcáneo. Entonces, para que vean como de una forma esquemática cómo va la tibia con el peroné lateral, aquí entonces todo el peso va pasando después al astrágalo y después al calcáneo, porque el astrágalo está encima del calcáneo, y del calcáneo se pasa el peso a través de unos arcos, que son los arcos del pie, que son el arco medial a través del peroné. Fíjense cómo sale del peroné hacia el dedo gordo o el hallux, y el calcáneo, y del calcáneo sale el arco lateral, que es lo que llamamos, lo que comúnmente se llama puente del pie, que lo forma más que todo el arco medial. Entonces, si nosotros nos acordamos que el arco medial sale del astrágalo y el arco lateral del calcáneo, nos vamos a ayudar también a aprender los huesos del pie. Fijémonos aquí cómo se forma también un tercer arco entre todas las cabezas, porque estos son los 3 puntos de apoyo que tiene el pie. El calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces, entre ellos forman un arco también, un tercer arco, que es el tercer arco del pie, que forman finalmente un triángulo, pues. Como decirles, de aquí del calcáneo, un arco medial hasta la cabeza del metatarsiano, hasta la primera cabeza del metatarsiano, un arco desde el calcáneo hasta la cabeza del quinto, y un arco al que pasa a través de todas las cabezas de los metatarsos. Forman el arco del pie. Entonces, esto ayuda a imaginarnos que el pie entonces está dividido en dos partes. Un pie inferolateral, como está descrito ahí en la parte izquierda, un pie inferolateral y un pie superomedial. O sea, entre los dos forman esos arcos. Aquí están. Y entonces así es que yo me los aprendí los huesos. Me ayudé sabiendo que por medial el arco se forma astrágalo, escafoides o navicular, primera cuña, primer metatarsiano. El primer arco entonces pasa a través de 4 huesos: escafoide, navicular, primera cuña y primer metatarsiano. En cambio, el arco lateral pasa a través de 3 huesos: calcáneo, cuboides y quinto metatarsiano. Una de las cosas ya últimas que les quería hablar también era que pueden preguntarle es sobre el túnel del tarso. Así como hay un túnel carpiano, hay un túnel
tarsiano o canal calcáneo. Es el sitio por donde pasan las estructuras desde la parte posterior del pie hasta, la parte posterior de la pierna hacia la planta del pie. Pasan a través de este conducto que está aquí y es el sitio de hecho donde nosotros tomamos pulso tibial, a nivel medial detrás del maléolo tibial. ¿Cuáles son los límites? Imaginemos que nosotros somos esta flecha. Entonces tenemos hacia lateral, como esto es el maléolo medial, entonces hacia lateral es hacia allá. Hacia lateral tenemos el astrágalo y el calcáneo. Hacia lateral. Hacia superior, el maléolo tibial, que es este. Y hacia inferomedial, hacia abajo y hacia medial, el retináculo flexor. Pero por delante pasa el retináculo extensor, por donde va a pasar la arteria tibial anterior convirtiéndose en pedia. Y este es el retináculo flexor, por donde van a pasar todos estos músculos profundos del compartimiento profundo de la pierna, junto con la arteria y nervio tibial posterior. Arteria, nervio y vena. Están aquí los del compartimiento posterior y arteria y nervio tibial. Ahora, aquí están en orden como ellos pasan, porque hay veces que preguntan eso. ¿Cómo están dispuestos de medial a lateral? Primero el tibial posterior, primero el tibial posterior, luego el flexor largo de los dedos, el paquete vasculonervioso y por último el flexor largo del dedo gordo. Aquí están los arcos, arco medial, lateral y el anterior o transverso que es a través de la cabeza de los metatarsianos. Yo les había comentado que les iba a decir cómo aprenderse cómo se insertaban los peroneos, peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Si vemos este pie, sabemos que como este es el hallux, que es el dedo gordo, esto es medial, ¿verdad? Y esto es lateral. Quiere decir que los peroneos laterales vienen de arriba por este lado. Entonces, el libro dice que el peroneo lateral largo se inserta en la base del primer metatarsiano. En cambio, el peroneo lateral corto en la base del quinto. ¿Cómo aprendérmelo? Bueno, sencillamente porque saber que si estamos del lado del peroné, que los músculos parten de allí, el peroné está más cerca del quinto metatarsiano que del primero. Quiere decir que entonces el peroneo lateral largo es el que se echa el polo para llegar por la planta del pie hasta la base del primer metatarsiano. En cambio el quinto facilito le llega aquí a la base del quinto. Aquí está peroneo lateral largo. Está llegando a la base del primero. Y aquí está el quinto llegando a la base del quinto. Perdón, el peroneo lateral corto llegando a la base del quinto. Ya les había comentado esto. Arteria tibial anterior al pasar por el retináculo extensor se va a llamar arteria pedia. En cambio la tibial posterior va a pasar por la planta del pie y se va a convertir en plantar externa e interna para formar el arco del pie. Es un paciente pediátrico en una moto. Iba descalzo, lo llevaban los padres descalzo y el dedo lo agarró la cadena de la moto, por eso es que está engrasado aquí y le arrancó el dedo. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado. Esta fue mi pasantía por el ortopédico infantil de Caracas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla.